Muy, pero muy buen día, mis hermanos, mis amigos, familiares. En esta mañana de nuevo queremos darles la bienvenida a este servicio en línea, la bienvenida a compartir un tiempo donde nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Hoy yo les invito a que ahí en tu casa tú tomes un lugar donde estés tranquilo, donde puedas dedicar tiempo al Señor. Si estás solo, bueno, que puedas concentrarte. Y si estás con tu familia, que puedas invitarlos a que ellos compartan contigo un tiempo de altar. Así que en el nombre de Jesús yo te pido que te pongas en posición para adorar a Dios, en posición para levantar una oración, en posición para hablar con el Rey de Reyes, nuestro Padre que está en los cielos. Así que te invito a que disfrutes este poderoso tiempo con una poderosa palabra. Que en el nombre de Jesús el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Padre Celestial, hoy en el nombre de Cristo, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre Santo. Venimos agradecidos, Señor, por un día más, por una bendición más, una oportunidad más, Señor Jesús. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que se encuentran desde sus casas, Señor, tomando tiempo, Señor, para compartir en esta palabra hoy, bendito Rey. Dios, Señor, y ahí donde estás, tú toques los corazones, toques las mentes, Señor, que ahí donde estás, tu Espíritu Santo haga una obra poderosa y que podamos, Señor, generar un ambiente de adoración, Señor, y de intimidad, Dios, donde tú te sientas agradado, Señor, tu nombre sea exaltado, Señor, y puesto en alto, bendito Rey. En el nombre de Cristo, rogamos que la presencia de Dios fluya, que la presencia de Dios fluya, que fluya entre nosotros, Padre. Ciertamente no estamos juntos en un mismo lugar, pero estamos unánimes, Señor, en el mismo espíritu, Señor, y que ese espíritu, Señor, venga del cielo, bendito Rey. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros se avive. Y tú, Señor, venga, Señor, con poder, Señor, para permitir que todos vivamos, Señor, lo mismo en cada lugar donde nos encontremos, Señor Jesús. Que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, llenando nuestras vidas, Padre Celestial, con tu presencia. Que seas tú llenando nuestras vidas, Señor, con tu palabra, bendito Rey. Que en esta mañana, Señor, cada palabra que salga de nuestra boca, bendito Rey, sea una alabanza, sea una adoración. Aún si tú así lo deseas, Señor, pongas un cántico nuevo, bendito Rey. Gracias, Señor, una vez más, gracias. Nos sentimos agradecidos, Señor, porque eres bueno, Señor, digno, Señor. Te bendecimos, Señor, y por eso en esta hora, Señor, reprendemos, Señor, toda obra de las tinieblas, Padre Celestial. Cancelamos toda obra del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Rogamos, Padre Dios Todopoderoso, para que todo caiga en tierra, Señor, que todo quede, Señor, echa polvo, bendito Rey, echa ceniza, Señor, en tu nombre, bendito Dios. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy el poder de Dios sea avergonzando a nuestro adversario, sea avergonzando a nuestro enemigo, Señor. Que todo, Señor, todo lo que el enemigo, Señor, haya decretado para en esta mañana dañar, Señor, lo que ya tú, Señor, dispusiste, bendito Rey,
sea destruido, Señor. Que el diablo sea avergonzado, Señor, en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos, Señor, todo espíritu que haya venido a robar la atención de mis hermanos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, mi hermano, levántese y levante un clamor ahí en su casa. Señor, quita toda distracción, Padre celestial. Quita toda oposición, Señor, para que ahí donde estamos cada uno de nosotros, Señor, no podamos fluir. Señor, que seas tú congelando, Padre celestial, todo espíritu inmundo que haya venido con el propósito de distraer y no permitir que la presencia de Dios se genere, Señor. Hoy, Padre celestial, una vez más disponemos un tiempo, Señor, porque somos conscientes que te necesitamos, porque somos conscientes que tu obra no ha parado, porque somos conscientes que tu espíritu no se ha apartado de nosotros, Señor, y no permitiremos que ningún espíritu, ni diablo, ni humano, Señor, venga en contra nuestra para que no podamos disfrutar este momento contigo, Señor Jesús. Así que en el nombre de Cristo levantamos nuestras manos, cada quien levante sus manos donde está. Levantamos nuestras manos en señal de adoración, en señal de derrota para el enemigo, en señal de que eres tú quien reina, Señor. Levantamos nuestras manos porque sabemos que eres tú, Señor, el Dios verdadero a quien servimos, bendito Rey. Y estamos dispuestos, Señor, siempre, Señor, a bendecir tu nombre, Padre celestial, a derribar todo lo que se oponga, a quitar de en medio todo lo que venga en contra tuya y nuestra, Padre celestial. Y, Señor, te queremos decir una vez más que te amamos, Señor, y estamos dispuestos, Señor, a recibir más y más de ti cada día, Señor. Y hoy ponemos nuestro corazón, Señor, en posición de rendición delante de ti, Padre celestial. Y nos gozamos y nos complacemos de saber, Señor, que aquí, Señor, en cada uno de nosotros estás tú, Señor, y eres avivado, Señor, dentro de nosotros, bendito Rey. Nos complacemos de saber, Dios, que tú no nos has abandonado, que tú no nos has dejado, que tú sigues en el trono, Señor, y que nada te va a desplazar ni a reemplazar jamás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por eso decimos gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Y con todo el gozo de nuestro corazón nos disponemos a entonar alabanzas. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a ti, Creador. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, yo invito a mis hermanos a que se levanten, a que se levanten y dancen para el Señor y dispongan su vida para rendir alabanzas al Señor. Aproveche, aunque esté en su casa, haga uso de sus manos para alabarlo, haga uso de sus pies para danzar para Él, haga uso de todo lo que tiene a su alcance para glorificarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias.
preciso, Señor, para alabarte y exaltarte, Señor. Y damos gracias una vez más, Señor, porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Y en este tiempo de alabanza, Señor, declaramos tu fidelidad, declaramos tu misericordia, que es por los siglos de los siglos. Y ya nos damos y nos alegramos, Señor, que tú nos cambias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.
siempre fiel, Señor. Sí, Señor. Señor Jesús. Gracias. Gracias, en nombre de Jesús. Gracias, Padre Padre. Celestial, y sabemos que eres bueno y declaramos que eres bueno, Jesús. Eres bueno, Señor. Exaltamos, Padre de la gloria, te glorificamos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Fuego santo, mantén ardiendo con pasión y temor de Dios.
Revélate en esta mañana, Señor. Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me levante tus pies. Y mientras más te busco, más me revelas Jesús. Y que arda el fuego. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Gracias, Señor, por este fuego, Señor. Gracias por tu fuego santo de fuego. Gracias, Padre eterno. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por el maravilloso Padre. Santo, santo, digno, justo, Dios es autor. Santo, digno, justo, Dios es autor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Gracias, Dios. Que arda el fuego, Señor, en nuestro interior, Señor, y nos mantenga avivados, bendito Rey. Que ese fuego, Señor, que tú derramas, Señor, mantenga, Señor, todo el tiempo, Padre Celestial, encendido, bendito Rey, en el nombre de Jesús, y que no se apague, Señor, y que no se apague, Señor, porque queremos permanecer, Señor, con el fuego, Señor, encendido, Señor, en ti, dentro de nosotros, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y agradecidos porque tú eres nuestro refugio, Padre. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta.
refugio, Señor. Es a ti a quien vamos, sobre eso que a quien nos iremos. Donde más nos esconderemos, Señor. Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta por su palabra y su amor. Vengo a reposar en él así amigo fiel, una poderosa imprecación llena mi corazón. Busqué refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Aleluya, Señor. Nuestro refugio seguro, Señor. Nuestro refugio seguro, Señor. No hay tormenta, Señor, de la cual no pueda resguardarnos, Señor. Vengo a reposar en ti, eres mi amigo fiel, una poderosa imprecación llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. Es Jesucristo el Salvador. A ti vamos, Señor, a ti vamos, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Si solamente tú, Señor, eres debajo de quién podemos habitar, Señor. Si solamente tú, Padre Celestial, eres real y verdadero, Señor. Solamente en ti hay justicia, Señor. Solamente en ti hay bondad, Señor. Eres nuestro refugio, Señor, y eres el refugio seguro, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestro Dios, nuestra roca en quien depositamos nuestra confianza, Dios. ¿A quién más iremos, Señor? Solamente a ti, bendito Dios. No hay otro refugio, Señor. No hay otro refugio, Señor. No hay otra forma de estar resguardado, Señor, que no sea en tu presencia, Padre. No hay otra forma de estar resguardado, Señor, que no sea contigo, bendito Rey. No hay otra forma de estar seguro, Señor, si no es a tu lado, bendito Rey. Por eso hoy te damos gracias, 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 gracias por tu amor, Señor, que nunca falla, tu amor que no cambia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Padre digno. Gracias, Padre misericordioso. Gracias, amado Salvador, por cuidar de nosotros, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Y gracias porque podemos gozarnos, Señor, en ti, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, para adorar. En el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Caminé hasta aquí para verte mientras caminaba.
esa ternura. Entonces vi a querubines callar y estaban muy quietos mientras tú eres perfecto, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres perfecto, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, es por darme gratitud por estar aquí y poder adorarte. Corazón sin vida delante de ti, oh Dios, mi voz incomparable. Oh Dios incomparable, Señor. Eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, eres excelso, eres eterno, eres tan poderoso, eres tan fiel, eres mi Padre, eres incomparable, Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres incomparable, Señor. Tú eres incomparable, Dios. No hay otro por el cual podamos compararte, Señor, porque tú eres incomparable. Tú eres el único, Señor, por hoy, por siempre y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser tan incomparable con tus hijos, por ser tan incomparable, Señor, en este tiempo, Señor. Aquí estamos adorándote, Dios. Aquí estamos adorándote, reconociéndote, Señor. En el nombre de Jesús, mi hermano. Esperamos que usted se haya gozado en medio de las alabanzas y que usted se haya conectado con el Señor y haya levantado cántico para adorar su nombre. En esta mañana queremos compartir con ustedes una palabra, un alimento espiritual poderoso, que yo sé que una vez más va a tomar su fe y se la va a levantar y se la va a empujar y le va a ayudar a usted a que nunca dude del Dios en que usted ha creído. Así que en el nombre de Jesús yo los invito una vez más a tomar su lápiz, a tomar su cuaderno y a ponerse en una posición cómoda donde usted pueda tomar apuntes de lo que el Señor ha traído para nuestra casa en esta hermosa mañana. Pan del cielo ha traído el Señor. Así que en el nombre de Jesús yo invito a nuestro pastor, los dejo con nuestro pastor, les recuerdo que los amamos mucho y los bendecimos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, mis amados, bendiciones en esta mañana.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, gloria a Dios. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que en esta mañana se conectan para recibir este tiempo de palabra, este tiempo de administración. En las manos del Señor, mis amados, yo quiero que esta mañana estemos atentos a lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Yo sé que Dios te va a seguir bendiciendo. En el nombre de Jesús, yo sé que Dios va a seguir obrando en tu vida en el nombre de Jesús. Así es que por un momento quiero invitarte a orar. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios en esta mañana? Le decimos, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te alabamos, Padre eterno. Te exaltamos, te bendecimos. No hay nadie como tú, mi Dios. Tú eres bueno. Tú eres glorioso, Señor. Por ti estamos aquí, Señor, esta mañana. Vamos, levanta tu mano al cielo. Dile, Padre, gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es la alabanza. Padre, bendigo a todas las personas que pueden estar viéndonos por este medio. Los que están oyéndonos, papá, yo creo que tú estás obrando y que tú seguirás, Dios mío, llenándolos de gloria, llenándolos de bendición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, y creemos, Padre, que en el nombre de Jesús tú estás obrando a favor de tus hijos. Tú estás obrando a favor de tus hijos. Amén y amén. Ok, mis amados, Dios les bendiga. En esta mañana, hoy vamos a ir terminando una serie que iniciamos hace 2 domingos atrás, donde estamos hablando acerca del lente de la fe. Yo quiero que usted le diga a la persona que está cerca de usted, el tema es el lente de la fe. El tema es el lente de la fe. Amén. Y para ello quiero recordarte un poquito acerca de lo que hablamos hace 8 días. Hace 8 días hablamos acerca del lente de la fe, tomando como base el libro de Hebreos, el capítulo 11. El libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 32, donde la Biblia dice, mis amados, que el escritor de Hebreos dice que el tiempo le faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y yo recuerdo que hace 8 días tomamos como base al profeta Daniel. Y decíamos, amada iglesia, que por la fe, lo primero que Daniel hizo fue proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y dice que esto le provocó un problema a Daniel, porque Nabucodonosor, el rey de aquella época, tomó no solo a Daniel, sino que también tomó a sus amigos. Y dice que los metió en un horno de fuego, ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Pues bien, mis amados, dice la Biblia que por cuanto Daniel era obediente, por cuanto Daniel tenía fe, la Biblia dice que Dios envió su ángel y el ángel de Jehová se metió en el horno de fuego con Daniel y los libró de las llamas. La Biblia dice que ni un pelo de su cabeza se quemó, que ni su ropa olía ni siquiera al fuego. Pues esto es lo que yo creo que le acontece a los que hemos creído en Dios. Cuando tú y yo creemos en Dios, ponemos nuestra fe en el Señor, nada podrá hacernos daño. La Biblia dice que la llama no arderá en nosotros y que las aguas no nos van a anegar. Así es que otra cosa que también quiero recordarte es que, según lo que hablamos hace 8 días, la fe, más que para recibir un milagro, más que para recibir una casa, un carro, una moto, la fe fue diseñada para agradar al Padre. Si tú quieres agradar a Dios, solamente tienes que tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
Cuando tenemos fe, la Biblia dice que nosotros andamos en los caminos de Dios, andamos en obediencia para con Dios. Así es que yo quiero, amada iglesia, que hoy te conectes por un momento. Voy a tomarme unos minutos para hablarte acerca de este mensaje y hoy cerrar este capítulo del lente de la fe. Así es que yo quiero que tomes tu Biblia. Hoy es el lente de la fe 3. Toma tu Biblia y acompáñame por un momento al libro de los Hechos, en el capítulo 21. Libro de los Hechos, el capítulo 21, cuando lo tenga me dice amén. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia lo siguiente: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay algo bien importante que el apóstol Pablo está queriendo decirnos hoy en esta historia, en esta parte de la Biblia. Y lo que yo quiero que me prestes atención, amada iglesia, es bien importante, porque el apóstol Pablo inicia diciendo este pasaje. Dice la Biblia que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice que después de hacer muchos discípulos, hoy podemos entender que el fin del evangelio no es hacer muchos discípulos, sino que más que hacer discípulos, hay que confirmarlos y animarlos. ¿Alguien me está entendiendo? Exhortándoles a aquellos discípulos que han nacido de ti, que han nacido en tu iglesia, aquellos discípulos tuyos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Yo quiero que tú le digas a alguien: permanece en la fe. Yo quiero que tú le digas a alguien: no hay otro camino, permanece en la fe. Si tú y yo permanecemos en la fe, vamos a obtener de Dios muchas cosas. Bendición sobre bendición. Amén. Así es que cuando el apóstol Pablo dice esto, me llama la atención porque automáticamente en aquella iglesia se activó el don del servicio. Porque el verso 23 dice que comenzaron a constituir en aquella iglesia a unos ancianos, a unos líderes, a unos ministros, para que pudieran servir al Señor en el mismo Señor en el cual habían confiado. Así que esta mañana yo te exhorto a que si has creído en el Señor, quiero exhortarte a que si tu fe está puesta en Jesús, llegó el momento en que tú comiences a servirle al Señor. Ahora bien, hay algo bien importante, y es que todo lo que Dios da por gracia se alcanza o se recibe mediante la fe. Yo quiero que tú le digas a alguien: lo que tú has recibido por gracia de parte de Dios, solo hay una forma de alcanzarlo, de obtenerlo o de recibirlo. Es por medio de la fe. Ahora, no solamente la redención se obtiene por la fe. El problema de muchos de nosotros es que creemos que Dios puede salvar el alma, pero que Dios no puede restaurar el matrimonio. El problema de nosotros es que creemos que Dios puede salvar el matrimonio y que no puede salvar o sanar el cuerpo. Amén. Así que Dios te está llamando a tener una fe integral y a creerle a Dios en todas las áreas de tu vida. Tú solamente no le vas a creer a Dios, amada iglesia, para que te dé una casa, para que te sane. No, tú le vas a creer a Dios del todo al todo. Si Él lo ha prometido, Él lo va a hacer. Y el Dios, esto me llama la atención, porque si Dios nos dio a Jesucristo, dice la Biblia, ¿cuánto y más no nos dará todas las cosas? Amén. Así que el mismo Dios no está poniendo límite al bendecirte o al bendecirnos.
Porque si Él nos dio a Jesucristo, que era lo más preciado del cielo, Él también puede darte un esposo. Él también puede darte unos buenos hijos. Él también puede darte una casa. Él también puede bendecirte con un vehículo, sea moto, sea carro. Él puede bendecirnos, amada iglesia. Dios te quiere bendecir hoy, mañana y siempre. Alguien que le dé la gloria a Dios. Dios nos quiere bendecir, pero hay que tener fe. Hay que pararnos a la fe. Dios puede hacer absolutamente todo lo que nosotros seamos capaces de creer que Él puede hacer. Voy a repetir eso. Dios puede hacer todo, absolutamente todo lo que tú fueres capaz de creer que Dios puede hacer. Porque la Biblia dice, mis amados, que para el que cree nada es imposible. Nada hay imposible para la fe. Cuando alguien tiene fe, automáticamente la Biblia dice que entra en movimiento. Tú no puedes decir que tú tienes fe si tú estás estático, si tú estás quieto. Déjame decirte esta mañana, lo que está quieto está estancado, y lo que está estancado tiende a podrirse, y lo que se pudre huele feo, mi amado. Por eso Dios te dice, entra en el movimiento de la fe y comienza a ver cosas que no has visto. Si tú quieres recibir lo que nunca has recibido, comienza a hacer cosas que nunca has hecho. Amén. Ahora a mí me llama la atención que cuando el pueblo tuvo necesidad de pan, Dios hizo que del cielo cayera pan sobre ellos. Cuando el pueblo necesitó carne, Dios sopló codornices sobre ellos. Cuando el pueblo necesitó agua, la Biblia dice que Dios hizo salir agua de la roca. Cuando el pueblo necesitó sanidad, la Biblia dice que Él sanó a todos los que estaban siendo mordidos por las serpientes. Cuando el pueblo necesitó cualquier cosa, en cualquier momento, Dios proveyó por medio de la fe. Yo no sé cuál es tu necesidad esta mañana, pero si tú tienes fe, Dios lo va a hacer. Ay, Dios mío, yo voy a repetirlo. Yo vine a mover a alguien, yo vine a sacudir a alguien para que crea que el Dios que te prometió, el Dios que te llamó, el Dios que te dio la palabra, Él lo va a hacer. Amén. Simplemente debes creerlo. Amada iglesia, toda promesa en la Biblia se obtiene por la fe. Capítulo 33 de Hebreos 11 dice que por la fe alcanzaron promesas. Así que toda promesa se obtiene por la fe. Ahora, amén, ese mismo verso de Hebreos 11 dice, amada iglesia, voy a repetírtelo, que por la fe alcanzaron promesas. Quiere decir que tú y yo necesitamos, lo único que necesitamos es tener fe. Dígale que está a su lado, solo necesitamos fe. Dígale como dice la canción, si tuviera fe como un grano de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora, mis amados, óyeme bien, porque lo que quiero decirte esta mañana es de suma importancia. Es extremadamente importante para que tú y yo podamos tener una fe. Ojo con lo que te voy a decir. Para que podamos tener una fe que alcance promesas y una fe victoriosa. Voy a repetirte esto porque esto me gusta. Este es el mensaje que yo traigo para ti esta mañana. Este mensaje es bien importante porque lo que Dios va a producir en tu vida a partir de hoy es una fe que alcanza las promesas. Una fe que alcanza las promesas, porque muchos de ustedes, muchos de nosotros, hay promesas que están sostenidas en los cielos, pero yo estoy viendo a alguien que aunque estaba pequeño como Zaqueo, si no podía alcanzar la promesa, yo estoy viendo que alguien por la fe se está convirtiendo en gigante y va a tomar la promesa que salió del trono de Dios, la promesa que salió de la boca de Dios. Yo estoy viendo cómo gente está empezando a crecer, yo estoy viendo cómo ministerios van a crecer por medio de la fe para alcanzar promesas y para tener victoria. Ay, Dios mío, Dios me está hablando algo ahorita mismo, Dios me está hablando. David era pequeño, dígale que está a su lado. David era pequeño, pero tenía fe. Y la victoria que David quería, la tenía. La Biblia dice que la victoria de David era la cabeza de Goliat. Voy a repetirte eso.
No importa cuán pequeño sea, si tú tienes fe, la Biblia dice que tú vas a llegar al premio mayor. Si tú tienes fe, la Biblia dice que vas a alcanzar las promesas y la Biblia dice que vas a tener una fe llena de victoria. Aleluya. Una vida victoriosa. Y a su nombre. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, mi amado, por un momento, acompáñame al libro de Romanos. Ubícate en Romanos capítulo 10. El libro de Romanos capítulo 10. Cuando lo tengas me dices amén. Aleluya. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que levantes tu mano al cielo y repitas esto conmigo. Yo quiero que tú digas: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a repetirlo una vez más. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es el texto que Dios da hoy para este mensaje central. El texto central es este. Hebreos 10:17, donde el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, ojo a esto, que esto es importante. Esto es de suma importancia. Tu adoctrinamiento en la palabra tiene que ver mucho con el poder de tu fe. Amén. Voy a repetir eso. Tu adoctrinamiento, la doctrina que tú estás recibiendo, tiene que ver mucho si tu fe es liviana o tu fe tiene peso en el reino. Yo voy a repetirlo. Tu adoctrinamiento tiene que ver mucho si tu fe es pesada en el ámbito espiritual. Yo no sé, pero cuando alguien recibe palabra de Dios, cuando alguien es adoctrinado con la palabra de Dios, va a tener una fe que sobrepasa todos los límites en el nombre de Jesús. Así que tu fe, tu adoctrinamiento determina cuán pesado o cuán pesada o cuán victoriosa o cuántas promesas puedes alcanzar. Y yo creo que la gente de Oré está diciendo gloria a Dios porque hay una doctrina. Amén. Hay palabra en casa. Amén. Ahora, mis amados, entiende esto. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces quien te enseña y que te enseñan de la palabra tiene que ver mucho con el poder de tu fe. Si la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, lo que te están enseñando y quien te está enseñando va a determinar mucho en el alcance de tu fe. Amén. Va a determinar si tu fe es pesada o tu fe es liviana. En otras palabras, tu fe va a depender de a quién tú oyes. Yo quiero repetirlo porque yo sé que hay gente que escucha muchas lenguas llenas de veneno. Yo sé que hay gente que está escuchando, amada iglesia, a bochincheros, bochincheras. Pero yo vine a decirle a alguien: deja de escuchar bochinche, deja de escuchar novela y comienza a oír palabra de Dios, para que cuando tú oigas palabra de Dios, fe nazca en tu corazón y puedas alcanzar lo que has dicho que tú quieres alcanzar. Tú no vas a alcanzar la promesa, tú no vas a alcanzar a tu marido, tú no vas a alcanzar a tu esposa, tú no vas a alcanzar a tus hijos en la fe si tú estás pegado de un televisor viéndote Chepe Fortuna o protagonistas de novela. Tu televisor es la Biblia. Amén. Dios le dijo a Ezequiel: llena tu vientre con esas palabras. Y yo vine a hablarle a alguien que está dispuesto a llenar su vientre con la palabra de Dios. Ahora, mis amados, si la fe viene por lo que oímos, también podemos entender algo. Yo quiero darle claridad a muchas personas. Si la fe viene por el oír palabra de Dios, también podemos entender que es en esa comunicación, que es en esa enseñanza o en eso que Dios te quiere revelar, donde el enemigo se mete y causa una distorsión.
Porque Él sabe que si tú oyes lo que Dios te está diciendo, automáticamente va a venir una fe que alcanza victoria y que alcanza promesas. Amén. Entonces, siendo esto muy importante, mi amada iglesia, esta área de tu vida, tú tienes que cuidarla. Oh, yo voy a decirle esto a la iglesia, tú tienes que ser celoso con lo que oyes o a quién oyes. Porque de lo que oyes va a depender el tamaño de tu fe. Va a depender si tu fe es pesada o es liviana. Y yo creo que le estoy predicando no solo a una iglesia, no solo a un pueblo, no solo a una ciudad, no solo a un país. Yo creo que le estoy predicando a una nación que sabe que nuestra fe está fundada, está basada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, yo no sé cuánto me están entendiendo en esta mañana. Ahora déjame decirte algo de la mujer del flujo de sangre. A mí esto me llamó la atención. Dice que la mujer del flujo de sangre, dice que esta mujer llevaba 12 años con esta enfermedad. Dice que esta mujer había gastado todo. Dice que esta mujer había, amada iglesia, había visitado cuantos médicos le recomendaban. Ella había visitado cuantos médicos le recomendaban. Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 5, verso 27. Pero hay algo bien importante. Este capítulo 5, el verso 27 dice que esta mujer oyó hablar de Jesús. Yo creo que le diga a alguien, esta mujer oyó hablar de Jesús. Si tú no puedes leer, léelo. Esta mujer simplemente oyó hablar de Jesús. Ahora, detente por un momento en esa frase, oyó hablar de Jesús. Detente por un momento ahí. Pablo dijo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Marcos nos está diciendo que esta mujer oyó. Voy a repetir eso. Pablo dice, amada iglesia, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Marcos está diciendo que esta mujer oyó hablar de Jesús. Ahora, la primera carta de Juan 5:7 describe a Jesucristo como el verbo, o sea, lo describe como la palabra. Juan describe a Jesús como la palabra. Ahora, miremoslo desde este punto de vista, desde otra dimensión, desde otra perspectiva. La Biblia dice, amada iglesia, que esta mujer oyó hablar de Jesús, pero yo me pregunté, yo me quise poner en los zapatos de aquella mujer. Yo me quise por un momento trasladar a aquella historia y yo comencé a meditar. Y yo creo que mientras mucha gente iba caminando, Jesús iba en medio, la gente lo apretaba. Dice la Biblia que unos lo empujaban a él y los discípulos alrededor de Jesús, unos decían Jesús hijo de David, otros decían maestro, otros decían Señor, otros decían muchas cosas. Pero la Biblia dice que mientras unos decían maestro, otros decían hijo de David, esta mujer solo oía palabra, porque Jesús significa la palabra. Jesús es la palabra de Dios viviente. Amén. Y cuando esta mujer oyó, esta mujer no oía el nombre de Jesús, esta mujer no oía hijo de David, esta mujer solo escuchaba palabra. Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y quiero que sepas que esta mujer estaba casi muerta. Así que es bien interesante, mi amado, porque cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, fe le nació en el corazón. Amén. Cuando tú y yo oímos hablar de Jesús, automáticamente fe nace en nuestro corazón. Aleluya. Porque cuando Jesús entra al corazón, amada iglesia, Jesús cambia el corazón. Y dice que cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, fe le nació en el corazón y vino por detrás y tocó su manto. A mí me llama la atención que ella no tocó el manto de Jesús antes, no. Ella primero recibió la fe y luego se fue movida a tocar el manto. El problema de muchos es que hay gente que quiere tocar el manto, pero no creen, sin creer en la palabra. No se puede tocar el manto de Jesús si no crees en lo que dice Jesús. El problema es que hay gente que quiere el milagro, pero no quiere recibir al que hace el milagro.
Hay gente que dice, pastor, ore por mí. Pastor, me está pasando esto. Pastor, mi matrimonio. Pastor, mis hijos. Pastor, mi finanza. Pastor, mi negocio. Pero la gente solo quiere el milagro. Pero la gente no quiere recibir al dueño del milagro, al que hace el milagro. Déjame decirte, es más importante tener el que hace el milagro que en ocasiones un milagro. ¿Alguien me está entendiendo? Yo recuerdo que en el libro de Génesis, cuando Abraham se separa de Lot, Abraham le dice, escoge el lado de tierra que tú quieras. Y dice la Biblia que Lot cogió la mejor parte, la tierra más fértil, la tierra más grande, las llanuras donde habían pastizales para sus animales. Y aparentemente podemos decir que Abraham quedó con un desierto. Pero aquí es donde está lo poderoso. Aunque Lot se llevó la mejor tierra, Lot no se llevó al que dio la promesa. Y aunque Abraham quedó en el desierto, quedó con el dador de la promesa, con el dueño del desierto, con el dueño de los pastizales. Aquí yo vine a profetizarle a alguien hoy. Tú tienes que quedarte con el que da la promesa. Hay momentos donde gente va a querer arrebatar la promesa, pero si ellos quieren la promesa, deja que se lleven la promesa, pero tú quédate con el que te dio la promesa, el único que es digno, el único que es santo, el único que es poderoso, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Santo es el Señor. No te aferres a la casa, suéltala, quédate con el que te dio la casa. Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya. Amén. Ahora, hay un pasaje bien importante y yo quiero que usted y yo lo leamos en el libro de Hechos, capítulo 22, el verso 3. Acompáñeme al libro de Hechos, Hechos 22, el versículo 3. El apóstol Pablo está diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vosotros. Amén. Y esto a mí me llamó la atención, porque cuando la Biblia habla de Saulo de Tarso, ese es el mismo Pablo. Y me llama la atención que Pablo está dando la descripción de lo que él era. Dijo quién él era, de dónde venía, en dónde vivía, quién lo había instruido y lo que poseía. Voy a repetirte esto porque aquí está el centro del mensaje. Aquí está la clave del mensaje. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy judío. ¿Sí o no? Estrictamente, dice, yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y menciona con qué lo estaban instruyendo. Ahora esto es bien interesante. El apóstol Pablo hasta ese momento no tenía fe. El apóstol Pablo hasta ese momento dice que la fe que tenía no podía tener fe. Y si en algún momento dentro de él había fe, había una fe mal dirigida. Era una fe para destruir la iglesia de Jesucristo. No podía nacer fe en el corazón de Pablo por quien lo instruyó. Voy a repetirte esto. Por cuanto fue instruido a los pies de Gamaliel, Pablo no podía tener fe en su corazón. Acuérdate que te dije, la fe, tu fe va a tener peso dependiendo de quien te instruya. Amén. Y Pablo está diciendo que él fue instruido por Gamaliel. ¿Y sabes quién era Gamaliel? Dice que Gamaliel era un fariseo de fariseos. O sea que Pablo hasta ese momento, que es el mismo Saulo, lo único que respiraba era amenaza contra la iglesia. Lo único que quería era matar a los cristianos. Saulo en ese momento tenía
lo único que tenía era en su corazón hambre y sed de venganza. Respiraba venganza contra el pueblo de Dios, buscando y persiguiéndolos. Ahora, la Biblia dice que un día aquel Pablo va saliendo, fue y consultó al hombre que gobernaba aquella ciudad y le dijo que él iba a buscar a los cristianos. Amén. Pero cuando él salió a buscar a los cristianos, Pablo tomó una ruta que no era la ruta que él tenía en su mapa, sino la ruta que estaba en el mapa del cielo. Voy a repetirlo. Pablo quizás dijo, esta es la ruta para llegar a los cristianos y matarlos, pero esa ruta era la ruta que ya Dios tenía determinada en el cielo y era el camino hacia Damasco. Así que levántame tu mano en esta mañana y recibe esto que te voy a decir. Hay alguien en tu casa, yo no sé si es tu esposo, yo no sé si es tu esposa, no sé si son tus hijos, pero yo vine a profetizarlo en el nombre de Jesús. Ellos van caminando según el plan que ellos tienen, pero Dios tiene un plan para ellos. Dios los tiene en el radar. Y vine a decirle a alguien que se aproxima un Damasco para tu esposo si no es convertido, se aproxima un Damasco para tu esposa si no es convertida, se aproxima un Damasco para tus hijos si no son convertidos, porque de camino a Damasco el único que se revela es Jesucristo. Amén. Y usted estaría dándole la gloria a Dios ahí. Gloria a Dios. Ahora lea conmigo el capítulo 22, el verso 6. Mira lo que dice. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Yo creo que viene un de repente para tu vida. Amén. Voy a repetirlo. Yo creo que viene un de repente de parte del cielo para tu vida. Prepárate porque viene un de repente de parte de Dios. Y dice que mucha luz del cielo rodeó a Pablo. Y dice que él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? En ese momento ya está entrando, está cambiando Pablo de doctrina, formado a los pies de Gamaliel. Pero me llama la atención que cuando Jesús se le aparece, dice que Saulo oyó una voz. Libros más adelante, él mismo, ahora entiendo por qué él dijo que la fe venía por el oír. Porque el día de su conversión, ojo que Pablo es el que dice que el evangelio que él predica no fue enseñado según hombre, sino que en un momento Dios lo arrebató y lo llevó al cielo y le predicó en el cielo. El evangelio que Pablo predicó lo trajo desde el cielo. Por eso cuando en ese momento Jesús se le aparece, dice, y oí una voz. Y la Biblia dice, él mismo dijo que la fe viene por el oír. Quiere decir que en ese momento aquella doctrina del fariseísmo estaba comenzando a ser expulsada, porque estaba entrando la doctrina del Rey de Reyes, la doctrina de salvación, la doctrina de conversión y de redención en el nombre de Jesús. Y dice, yo entonces respondí, ¿quién es, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Voy a abrir una comilla aquí para decirte algo. En todo el tiempo que yo tengo en el evangelio, la gente solo habla de Pablo, 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 Pablo y Pablo. Pero si tú tienes en cuenta lo que te estoy diciendo, que la fe depende mucho de quien te instruye, de quien te enseña, de a quien tú oyes o de lo que tú oyes. Yo creo que antes de hablar de Pablo,
se debería hablar de Ananías. Voy a repetir eso porque eso sonó bueno. Yo escucho que la gente habla de Pablo y en verdad Pablo es un hombre de Dios. Este hombre escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero la gente habla de Pablo, yo quiero ser como Pablo, me gustaría ser como Pablo. Pero un día mientras leía esta historia, Dios me dijo, no he escuchado a alguien que diga quiero ser como Ananías. Porque ¿sabes quién fue el mentor de Pablo? Después de que Pablo soltó la doctrina de Gamaliel, fue Ananías. En otras palabras, en la iglesia no se van a levantar los Pablos si no hay Ananías. Amén. Se necesita gente con la actitud, con la revelación de Ananías para que puedan instruir a aquellos que van a llegar a ser o que pueden llegar a ser o a tener la actitud de uno de esos como Pablo. Ahí te la dejo. Ahí te la quiero dejar. Necesitamos gente como Ananías. Gente que cuando vea, gente que, escúchame esto, porque Ananías estaba con Dios. Ananías estaba con Dios. Dios conocía la dirección de la casa de Ananías porque le dijo, vete a Damasco y métete por la calle a la derecha. Dios tenía en su plano la dirección de la casa de Ananías. Y si Dios tenía la dirección de la casa de Ananías, era porque Dios tenía una relación con Ananías. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy tratando de decirle? Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero cuando se levantan esos Ananías, mientras Ananías está bien, hablando con Dios, orándole a Dios, ayunando con Dios, los Pablos estaban ciegos. Los Pablos estaban ciegos. A quien Dios usó para que aquella visión, tanto física como espiritual, viniera a Pablo, fue a un hombre lleno del Espíritu Santo como Ananías. Así que voy a cerrar comillas diciéndote esto. Sin Ananías no hay Pablos. Para que se levante gente como Pablo, con la actitud de Pablo, tienen que haber en las iglesias líderes como Ananías. Líderes que quieran servirle al Señor, líderes que estén dispuestos a servirle a Dios, líderes llenos del Espíritu Santo, porque los Saulos andan por ahí ciegos, a lo mejor tanteando a oscuras, pero cuando Pablo llegó a la casa de Ananías, Ananías lleno del Espíritu Santo le dijo, hermano Saulo, el Señor te dice, recibe la vista en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora cierro comillas allí para ir terminando este mensaje. Saulo es el mismo Pablo. Y ese hombre llamado Saulo, ese día tenía en lista matar a mucho pueblo de Dios. Pero con lo que él no contaba era que aunque él tenía en lista la iglesia de Jesucristo para destruirla, en el cielo lo tenían a él en lista aquel día. Con lo que Pablo no contó era que en aquel momento su doctrina del fariseísmo iba a ser cambiada al cristianismo con un encuentro que tuvo con el Señor. Porque Dios necesitaba a alguien con la actitud de Pablo para que se predicara el evangelio de los gentiles. Así que él no contaba con que en ese camino a Damasco su líder o su mentor ya no iba a ser más Gamaliel, sino que iba a ser Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dígale a alguien, ¿de quién tú escuchas? Y lo que tú escuchas va a determinar si tu fe alcanza promesas o tu fe es victoriosa. Voy terminando con esto. Dios tiene poder, mi amada iglesia, para cambiar cualquier situación en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede cambiar cualquier situación en un abrir y cerrar
de ojos. ¿Saben por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Lo imposible lo manejamos nosotros los hombres. Para nosotros sí existe lo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Recíbeme esto. Y el que cree en Él entra en esa atmósfera donde lo imposible se hace posible. Y hay cosas para ti que tú has considerado que son imposibles. Tú has considerado que Dios, o tú has dicho en tu corazón, ese ya no cambia, hablando de tu esposo. A ese no lo cambia nadie. Yo me imagino por momentos que hay esposas con esposos que no son cristianos que quisieran ungirlos con gasolina y tirarles un fósforo. Pero yo vine a decirle algo a alguien hoy. Dios lo puede cambiar. Amén. ¿Sabes dónde está el consuelo, amada iglesia? Si Dios cambió a Pablo, puede cambiar a tu esposo. Voy a repetir eso. Si Dios cambió a un hombre llamado Saulo, Dios puede cambiar a tu esposo. Gloria a Dios. Si Dios cambió a Pedro, puede cambiar a tu esposo. Dios ha cambiado naciones enteras en un día. También puede cambiar tus hijos, también puede cambiar tu matrimonio. Yo sé que tú has dicho, este matrimonio ya no lo levanta nadie, pero ¿sabes qué dice Dios? Yo sí lo puedo levantar si tienes fe en que yo lo puedo hacer. Termino con lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3 verso 11. Jesús dijo, lo que sabemos, eso hablamos. Ay, bendito Dios. Y lo que hemos visto, testificamos. Así que hay dos cosas. Hay dos cosas que está diciendo Jesús. Tú vas a hablar de lo que tú sabes. Y conforme lo que tú sabes que tú hablas, de esa forma depende si tú ves o no ves lo que tú esperas. Voy a repetirlo. Lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y el Señor nos ha llamado. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Es decir, Él me está enseñando. Y conforme lo que Él me enseñó, yo hablo. Y por cuanto lo que estoy hablando es palabra de Dios, voy a verlo y lo voy a testificar. Levanta tu mano, tú que me estás viendo. Yo quiero creer que en esta mañana hay un testimonio, hay un milagro que va a tocar a tu puerta, un milagro de sanidad, un milagro de restauración, un milagro de gracia. Yo sé que viene gracia y favor de Dios para tu vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro la gloria del Padre sobre tu vida. Declaro la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Declaro que en el nombre de Jesús tú vas a oír palabra de Dios y la fe que tú tienes es una fe que va a ir creciendo día tras día. Y yo creo que aquella fe, por medio de aquella fe, Dios te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Yo declaro que la fe que está naciendo en tu corazón es una fe que a partir de hoy va a alcanzar promesas y es una fe que te va a dar victorias en este camino con Jesucristo. Amén. Amén. Así que te bendigo, mis amados, te bendigo, iglesia. Te doy gracias a Dios por este tiempo que nos ha regalado. Creo en el Señor Jesús, creo en su palabra y creo que hemos sido edificados. Así que yo quiero invitarte a que sigas adelante. Sigue adelante. La Biblia dice que aquellos héroes sacaron fuerza de debilidad. Sigue adelante, mi amado, porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Así que te bendigo esta mañana. Te pido a Dios que los cielos se abran sobre tu casa, sobre tu vida, para que tú puedas seguir buscando su rostro.
Yo quiero hacer una oración. Si tú que me estás viendo nunca has recibido a Cristo en tu corazón, levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo hoy. Dile: Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado y reconozco que he caminado lejos de ti. Te pido perdón en esta mañana y te pido que entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo pueda irme contigo al reino de los cielos. Amén y amén. Si hiciste esta oración, yo quiero invitarte, si no tienes una iglesia, a que te congregues con nosotros. Iglesia Cristiana Oreb, Monte de Dios. Amén. Y si estás en una ciudad lejos de acá, si estás en un país, en otro lugar, quiero invitarte, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Busca una iglesia donde se crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y donde se crea que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro amigo. Así que te bendigo, mis amados. Quiero invitarte a que nos busques en Facebook. Amén. Busca nuestra página, Iglesia Cristiana Oreb MTD. Quiero también invitarte a que me busques en YouTube para que tú te inscribas. Búscame como Pastor John Freddy. Ahí están todos nuestros mensajes, están todas nuestras prédicas, para que Dios siga llenándote de bendición. Así que te bendigo en esta mañana. Le damos la gloria y le damos la honra a Dios. Así que ve en paz y que tengas un inicio de semana bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y Dios te bendiga.